Muy buenos días y bienvenidos un día más a la emisión en directo de Audiomercados. El retraso en la votación del plan de infraestructuras ante la falta de los votos necesarios y la posible división de la agenda económica del presidente Biden lastra el sentimiento y prolonga las ventas en el mes de octubre tras cerrar las bolsas, uno de los peores meses del año y el peor trimestre desde el estallido de la pandemia. La tradición al final sí se cumplió esta vez en el mes de septiembre. Estos Audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Y es que poco ha durado el optimismo generado en los mercados por el acuerdo en el Senado para evitar el cierre inminente del gobierno y las bolsas arrancan de momento en negativo el mes de octubre y el último trimestre del año tras cerrar el mes de septiembre como uno de los peores del ejercicio, cumpliendo así con la tradición. Ha sido el de mayores pérdidas para el S&P 500 desde marzo de 2020, es decir, desde el estallido de la pandemia del coronavirus en el país, con su consiguiente desplome bursátil. En el mes, el S&P se ha dejado un 4,8%, el Dow Jones de Industriales un 4,3% y el Nasdaq más de 5 puntos porcentuales. El peor parado, el sector tecnológico, en esa rotación de activos ante la presión de los mercados, de las nuevas tensiones en los mercados de bonos. Los inversores siguen mostrando, de hecho, fragilidad en el sentimiento ante el miedo a que la inflación se recrudezca y fuerce a los bancos centrales a acelerar y adelantar la retirada de estímulos y subir los tipos de interés, algo que ha venido impulsando a los rendimientos de los bonos y al dólar, como decíamos, la moneda norteamericana que se mueve cerca de máximos de un año. Las tensiones de fondo vienen por las dudas en torno a si se puede estar frenando el crecimiento económico, entre otras cosas por la presión de unos precios cada vez más elevados por los llamados cuellos de botella, la escasez de suministros a nivel global que está golpeando a la industria, el rally de los precios energéticos, entre ellos el petróleo, que añade más presiones inflacionistas, y también los riesgos provenientes de China, entre ellos los del gigante chino Evergrande, que eso sí ha comenzado a devolver una parte, de momento pequeña, pero a devolver una parte del dinero que tenía de los compradores de productos de inversión semanas después de que arrancase esta crisis del gigante chino. Por cierto que en cuanto a la situación energética, evidentemente con ese petróleo que ha tocado recientemente máximos de 3 años, que sigue evidentemente generando preocupación también por el lado de la inflación y también de las posibilidades de que pueda frenar a muchas economías altamente dependientes de las compras del crudo del exterior, pues China ha ordenado a las mayores compañías energéticas que asegure el suministro a toda costa después de los cortes que ha recibido o que ha sufrido en las últimas semanas. Mientras tanto, la OPEP y aliados estaría considerando ir más allá en su actual acuerdo existente para impulsar la producción. Actualmente lo contemplan 400.000 barriles por día al mes hasta finales de año, pero podría considerar ir más allá en la reunión de la próxima semana, según fuentes que cita la agencia Reuters, ante esos precios del petróleo que están cerca de máximos de 3 años y los consumidores que están presionando también para obtener un mayor suministro. Todo esto viene también después de que Estados Unidos haya reiterado ya por segunda vez esta semana su mensaje hacia la OPEP para que libere más crudo y permita una bajada de los precios. Siguen además, eso sí, las dudas, como decíamos al inicio de esta crónica, políticas en Washington. Poco ha durado el optimismo después de haber conseguido evitar el cierre del gobierno, un nuevo proyecto de ley para aumentar los fondos del Ejecutivo hasta el mes de diciembre, que ya firmaba ayer a última hora el propio presidente Joe Biden en su despacho en la Casa Blanca. Pero la amenaza de poner a Estados Unidos en default y forzar al presidente Joe Biden en este caso, o las fuerzas que están impulsando al presidente Joe Biden a tener que desmembrar su actual agenda económica y retrasarla, esos 3,5 billones de dólares con los que no consigue convencer ni a republicanos ni tampoco a demócratas, sobre todo por el plan de impuestos, pues está generando de nuevo incertidumbre. Además, junto a Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, que ayer se veía forzada a aplazar la votación sobre el plan de infraestructuras bipartidista ante la división de los propios demócratas, sobre todo la ala más progresiva, que siguen sin ver claros los números y que no creen que vaya a tener, en este caso,
pues suficientes apoyos de momento. Además, creen que el Senado tiene antes que ponerse de acuerdo sobre el paquete de gasto y también el paquete de impuestos para financiarlo antes de sacar adelante ese plan bipartidista de infraestructuras. Como decíamos, en este contexto, pues las bolsas han arrancado en negativo el mes de octubre después de cerrar uno de los peores meses del año. En la sesión asiática estamos viendo cómo imperan las ventas. Hoy, eso sí, con los mercados en Hong Kong y en China cerrados por festivo, el Nikkei se deja hasta ahora un 2,24%, el Topix Index pierde más de 2 puntos porcentuales, caídas para el Kospi surcoreano del 1,58% y para la bolsa de Australia del 1,98%. En el mercado de divisas, el dólar index, como decíamos, sentimiento del mercado, pues está de momento bastante plano, pero cerca de máximos de un año ante esas expectativas de que la Fed suba los tipos de interés antes de lo previsto, 94,26 unidades. Y el petróleo, ante también esas preocupaciones inflacionistas y a la espera de lo que haga la OPEP la semana que viene, ante esas presiones desde Estados Unidos, de momento está estable en este tramo final de la semana. El crudo americano 75,01 dólares por barril, el Brent en los 78,40. Petróleo que de momento encarrila cierre semanal también en positivo. En cuanto a las bolsas europeas, pues apuntan a un inicio de sesión pues francamente negativo en este mes de octubre, con caídas para los futuros de entre 8 décimas y el 1,2%, que es lo que caen los futuros a esta hora del IBEX 35. Por lo tanto, fuerte presión vendedora de cara al menos al inicio de la apertura de la jornada. Una sesión en la que vamos a estar pendientes de referencias en el plano macroeconómico, como principalmente balance presupuestario de Francia del mes de agosto, pero principalmente los PMIs manufactureros del mes de septiembre, que vamos a ir conociendo después de la apertura en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en la zona euro y en Reino Unido. Y sobre todo el dato de inflación de la eurozona que vamos a conocer del mes de septiembre y que se espera se haya acelerado hasta el 3,3% desde el 3,0% anterior. Un dato que llega en medio de esas crecientes presiones inflacionistas que han llevado además a las expectativas de inflación hasta máximos de la última década. En este caso, pues presionando lógicamente al Banco Central Europeo, que ya no ha iniciado el tapering todavía, pero sí que ha levantado el pie del acelerador en el ritmo mensual de compras del PEPP de cara al último trimestre del ejercicio. Y en el plano corporativo vamos con algunos apuntes. En Europa, BMW ha subido su pronóstico de ganancias para este año pese a esos problemas que está teniendo la industria automovilística por la escasez de chips. Dice que los precios más altos de los coches están consiguiendo compensar esa escasez de semiconductores y chips que está evidentemente dañando y paralizando buena parte de la producción por todo el mundo de los fabricantes de vehículos. En concreto, el fabricante alemán dice que ve ahora una subida de sus ganancias de entre el 9,5% y el 10,5% frente a su anterior estimación del entre el 7 y el 9%, que mantenía en sus anteriores expectativas. Noticias en el IBEX 35. Nippon Steel sale de Acerinox tras colocar el 7,9% que aún controlaba. El grupo industrial japonés, histórico accionista de Acerinox, abandonará completamente el capital. Otra toma de capital, Amundi, la firma francesa de inversión, ha tomado el 3% de Solaria en plena corrección de la compañía. Amplía así su presencia en el sector energético español, ya que ya tenía un 4,5% en la petrolera Repsol. Y sin cambiar de sector, Iberdrola y Endesa estarían movilizando a fondos y bancos de inversión contra el gobierno español en Bruselas. Decenas de asociaciones, fondos de inversión, bancos y bufetes se unen a las eléctricas en su batalla contra la reforma energética, según adelanta el diario Expansión. Siemens Gamesa ha cerrado contratos por 847 megavatios en eólica marina en Estados Unidos, turbinas a los grupos Ørsted y Eversource. Y CaixaBank ha anunciado que va a amortizar anticipadamente la totalidad de una emisión de obligaciones subordinadas emitidas en el año 2016. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street de momento vienen también con caídas, eso sí, más moderadas que lo que estamos viendo para los futuros europeos, de entre 3 y 4 décimas para los tres principales indicadores al otro lado del Atlántico. Ese miedo a la inflación, desde luego, está lastrando el sentimiento junto a las dudas políticas en Washington. Hoy, precisamente a la espera del indicador favorito de la Fed adelantado de los precios, como es el indicador de los precios del gasto en consumo personal del mes de agosto y que nos puede dar pistas a la espera también del NFP de la próxima semana. Además, vamos a tener el PMI manufacturero del mes de septiembre y el ISM manufactureros, gasto en construcción, también la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el habitual Baker Hughes con el número de refinerías activas durante la semana en Estados Unidos. Que tengan una feliz sesión.